se les recomienda que lean la parte teórica que se les ha enviado para que estén mucho más, este, vengan con más preguntas, con más dudas y podamos resolver todas esas dudas, ¿no? Si aquí mismo recién hacemos la parte teórica, entonces va a ser un poco más tedioso. El método de contradicción significa básicamente suponer lo contrario a algo que está ocurriendo que te piden probar, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer la pregunta 4. Un rey tiene que repartir 10 regalos para sus 3 hijos. Demuestre que uno de ellos recibirá por lo menos 4 regalos. Alguno de los 3 hijos debe recibir por lo menos 4 regalos. Es lo que nos piden probar. Entonces, el método de contradicción implica que lo que vamos a hacer primero es suponer lo contrario a lo que nos piden probar. Y para eso vamos a utilizar algunas reglitas lógicas para negar proposiciones. Eso se le envió el día de ayer o anteayer, no estoy muy seguro. Y por ejemplo ah, aquí hay un montón de sugerencias. Un montón de sugerencias, a ver. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es negar. ¿Quién me dice qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de lo que de lo que dice la pregunta 4? ¿Qué es lo Que no, contrario? Te que escucho, te no escucho. exista un hijo que tiene por lo menos 4 regalos. Ya, muy O bien. sea, que todos tengan a lo más 3 regalos. Exacto, ¿no? Si nosotros pasamos a proposición, solamente estoy ilustrando de lo que se trata el método porque vamos a empezar en orden. Dice, un rey tiene que repartir 10 regalos para sus 3 hijos. Aquí no hay nada que nos piden demostrar. No hay nada. Aquí sí, demuestre que uno de ellos recibirá por lo menos 4 regalos. Matemáticamente esto se expresaría así. Existe, digamos que los hijos son la persona 1, la persona 2 y la persona 3. O el hijo 1, H1, el hijo 2, H2 y el hijo 3. Existe, aquí está, demuestre que uno de ellos, hay uno de ellos que recibirá, digamos que existe un X tal que X es mayor o igual a 4, donde X es la cantidad de regalos que recibe, ¿no? Ahora, bueno, aquí no se está expresando tan preciso, pero la idea no es esto, ahorita la idea no es expresarlo totalmente perfecto, sino aprender a negar, ¿no? La negación de existe, ¿cuál es? ¿Quién conoce el símbolo o lo contrario de existe alguno? Pero ¿Cómo? para todo. Claro, la negación de existe es para todo X, y la negación de mayor o igual es menor que 4, ¿no? Todo X debe ser menor que 4, donde X es una cantidad, ¿no? La cantidad de regalos que recibe algún hijo. Esta es una forma de negar, por si acaso. Hay otras formas que son un poco más tradicionales, que implican sentido común. Esto ya es más un poco bastante formal, digamos, muy formal, y lo vamos a ir usando, sí. En la medida que lo podemos hacer, lo vamos a ir usando. Entonces vamos a empezar con la 1. La pregunta 1 nos dice, demuestre que raíz de 7 es irracional. Voy a cortar esto para que vean cómo lo vamos a trabajar. De hecho, en la parte teórica hay una pregunta que es, o una pregunta teórica, sí, en la parte teórica, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Nos piden, pruebe que raíz de 2 es irracional. Entonces lo voy a copiar aquí y nos dicen, demuestre que raíz es irracional. Demostración. Supongamos lo contrario. Vamos a preguntarle a Alejandro V. Alejandro, ¿qué sería lo contrario de que raíz de 7 sea irracional? Que raíz de 7 sea expresado en una
En una fracción. Una fracción, correcto. Si antes de decir eso, lo que podemos decir es que raíz de 7 sea racional, Fracción. ¿correcto? Lo contrario de irracional es racional. Recuerden que no siempre pasa eso, ¿ya? Pero el conjunto de los reales se parte en dos, ¿no? Acá están los reales, se parten irracionales, irracionales. Si un número no es irracional, entonces tiene que ser racional. O viceversa, si un número no es racional, tiene que ser irracional, necesariamente. Entonces, esto sería la negación. ¿Está bien? Este es nuestro supuesto, que raíz de 7 es racional. Y como dice Alejandro, ¿qué significa racional? Que raíz de 7 se puede expresar como la división de dos números enteros. O primos. Ajá, y acá viene el detalle, ¿no? ¿Tienen que ser coprimos? No. Solo basta con que sea la división. Por ejemplo, 3 entre 2 es lo mismo como que 6 entre 4, es lo mismo que 9 entre 6, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué él nos dice, tal que el MCD de A y B, o sea, esto es parte de la condición, tal que el MCD sea 1? Porque de esa manera va a ser más sencillo luego encontrar una contradicción. Además, es muy sugerente usar esa clase de fracciones, no recuerdo su nombre, las fracciones que dan origen a otras fracciones, o sea, por ejemplo, Generatriz. de repente creo que se llama generadora, ¿no? No estoy seguro si es generatriz, Generadora. no recuerdo bien, pero claro, es como decir, ¿cuál es la generadora de 9 sextos? 3 medios. De 20 treintavos, 2 tercios, digamos, ¿no? Esta es su generadora cuando los términos de la fracción son coprimos. Y eso de ahí tomen nota porque es muy útil considerar los términos coprimos. ¿Está bien? Ahora vamos a preguntarle a Daniela. Daniela, eleva al cuadrado esto. 7 es igual a A cuadrado. Ya, muy bien. 7 es A cuadrado, 7B cuadrado es igual a A cuadrado, ¿correcto? Sí. Ahora, el día de ayer, me parece que vieron divisibilidad. Sí. Giancarlo, ¿vieron divisibilidad, verdad? Ya. Sí. Aquí, el 7 vendría a ser un divisor de quién? 7 es un divisor de A. De Divide A A. cuadrado primero. A cuadrado, a cuadrado. Claro, ¿Cierto? 7 divide A cuadrado. Esto sería la notación. Si es que ayer ¿vieron esta notación ayer? Sí. Ya. Sí, y esta es una observación que voy a poner por aquí. Entonces Si 7 divide si un primo divide una potencia de un número, entonces el primo Divide el número. divide al número. el número. ¿Bien? Eso significa que 7 divide a quién? A. A. ¿Correcto? Ya. Vamos a preguntarle a Caterina. Caterina, 7 divide a, ¿qué significa? ¿A cuánto vale? Disculpe, profesor, es que recién acabo de conectarme. Tuve contratiempo. Ya. Luis Matías, si 7 divide a, ¿qué significa? ¿Que a vale cuánto? O Giancarlo, no sé, alguien díganos. Si 7 divide a, ¿qué significa? Múltiplo de 7. Que a es múltiplo de 7, correcto. Pero eso se expresa de una forma, una multiplicación. ¿Cómo? 7K. Claro, 7K. 7K, y hay que añadir que K pertenece a los enteros. ¿Está bien? Y ahora eso lo reemplazamos aquí. 7b cuadrado sería 7k al cuadrado. Eso implicaría que b cuadrado es igual a 7k cuadrado. ¿Todos me están siguiendo o alguien se perdió? ¿Sí, muchachos? Confirmen para estar seguro. Sí. 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 ¿Qué implica esta ecuación? ¿7 es un divisor de quién? De B. De b cuadrado primero, que va a implicar que 7 divide a b después. Y ahora observamos que 7 divide a y que 7 divide a b. De ahí yo puedo concluir que 7 debe dividir al máximo común divisor. Debe ser un divisor común, ¿no? De A y B. Y esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? ¿Quién me dice? Porque A y B no tienen nada en común. Porque A y Porque B su eran MCD es coprimos. 1.
Claro, aquí puedes poner debajo casi siempre la razón de la contradicción. El MCD decía que era 1, pero acá estamos viendo que no es 1, ¿no? Que 7 lo divide. Conclusión, ahí hay una contradicción. Y toda la contradicción parte de suponer algo. ¿Qué habíamos supuesto? Lo contrario. ¿Qué habíamos De puesto? que raíz de 7 La raíz de 7 era Correcto. racional. Habíamos supuesto esto, ¿no? Por lo tanto, la contradicción se da del supuesto, ¿no? El supuesto no es este de aquí. Este no es el supuesto. El supuesto es este de aquí. Ese es el supuesto. Que raíz de 7 es racional. Esto es una consecuencia de lo que hemos supuesto, que se exprese como una división de dos enteros y que esos enteros sean coprimos es algo que nos ayuda más todavía. Por lo tanto, raíz de 7 no pertenece a los racionales, que es equivalente a decir que pertenece a los irracionales. ¿Está bien? O sea, claro, lo contrario no es decir exactamente que es racional, sino que no es irracional. Pero que no sea irracional entre los números reales es equivalente a decir que sea racional. Por eso, aquí se te practica bastante lo que es la negación de proposiciones, ¿no? Para que no hayan contratiempos. Vamos con la pregunta 2. ¿Hubo alguna consulta? ¿Todo se entendió bien? Sí. Ya. Sí, Perfecto, entonces. Si hubiera alguna duda, no tengan miedo. Recuerden que eso es lo que más detiene a las personas, al aprendizaje de los jóvenes en este caso, su miedo a preguntar o a estar equivocado. Vamos a resolver esta pregunta de aquí. ¿Existirá algún par de enteros a y b tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 7007? Esto se puede hacer con método directo también. Vamos a ver. Vamos a suponer que existen tales pares. Supongamos que existen tales pares. Vamos a analizar el residuo. A esto se le conoce como análisis de residuos cuadráticos. Por ejemplo, x puede ser múltiplo de 4, puede ser múltiplo de 4 más 1, puede ser, estamos hablando de un número en general, no de la misma x de ahí. A puede tener estas opciones, ¿no? Múltiplo de 4 más 2 y múltiplo de 4 más 3. ¿Cómo sería a cuadrado en cada caso? Múltiplo de 4 al cuadrado, múltiplo de 4. Múltiplo de 4 más 1 al cuadrado, múltiplo de 4 Múltiplo de más 4 más 1. 1. Múltiplo de Múltiplo de 4 y 4 múltiplo de más 4 más 1. múltiplo de 4 más 3. Más 1. Más 1. Claro, más 1. Eso significa que en multiplicidad por 4, un cuadrado solo tiene dos opciones, ¿no? Ser múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1. Ser múltiplo de 4 o ser múltiplo de 4 más 1. Esto es cuando el número es impar, da múltiplo de 4 más 1, y cuando el número es par al cuadrado, múltiplo de 4. Y ahora yo puedo hacer una pequeña tablita, ¿no? Yo tengo aquí x cuadrado, y cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado. Una pequeña tablita para ver los posibles resultados del x cuadrado más y cuadrado. A ver, x cuadrado puede ser múltiplo de 4. Acabo de borrar esto. X cuadrado puede ser múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, si x cuadrado es múltiplo de 4, y cuadrado tiene dos opciones. Ser múltiplo de 4 o ser múltiplo de 4 más 1. Si x cuadrado es múltiplo de 4 más 1, y cuadrado tiene las dos opciones, ¿no? Múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1, porque solo son dos opciones. Si x cuadrado es múltiplo de 4 y y cuadrado es múltiplo de 4, ¿cómo es x cuadrado más y cuadrado? Múltiplo de 4. Múltiplo de 4 Si fuese la segunda opción, múltiplo de 4 más Múltiplo de más 1. 1. Si fuera múltiplo de 4 más 1 y múltiplo de 4, múltiplo Múltiplo de de 4 4 más 1, y múltiplo de 4 más 1 con múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 4 más 2. Múltiplo de 4 más 2. quiere decir que independientemente de los resultados, o sea, de las selecciones de x e y, el x cuadrado más y cuadrado solo tiene tres opciones. Ser múltiplo de 4, ser múltiplo de 4 más 1, 1 y múltiplo de 4 más 2. ¿correcto? Pero yo quiero resolver 7007 es un múltiplo de 4 más 3.
Exacto, 7007 es múltiplo de 4 más 3. Yo quiero resolver esto. Y aquí no hay solución, ¿sí o no? Porque hemos visto todas las posibilidades y ninguna nos arroja múltiplo de 4 más 3. ¿Está bien? ¿Se entendió o hay algo que no...? Sí. Aquí incluso tú puedes poner, ¿no? Puedes poner como conjunto, ¿no? Como un conjunto, pero lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Entonces, no va a haber solución porque de haberla solamente podría existir estas opciones, ¿no? Múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 4 más 2. De haber solución, debería ser esa respuesta, pero me están dando que debe ser igual a múltiplo de 4 más 3, ¿no? Es más, yo podría poner aquí contradicción, ¿no? Y terminar, por lo tanto, no existen soluciones. No existen pares. ¿Está bien? Este de aquí, ese número de ahí, pertenece a un conjunto. No sé a qué número es, pero puede ser cualquiera de estos números, ¿no? Jamás múltiplo de 4 más 3. Ahora, la pregunta 3 es bastante similar. Espero que se haya entendido. ¿Hubo alguna duda durante la solución? ¿Algo que no se comprendió? Pregunten sin miedo. Ya. Supongo que no hubo ninguna duda. La pregunta 3 es bastante similar. La pregunta 3 dice, ¿existirá una tripleta ahora, ya no 2, sino 3, tal que la suma de cuadrados de 7007? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Sí hay. Sí. Muy bien. ¿Cómo nos garantizas de que hay? ¿Tienes algún ejemplo? No, bueno, si en la pregunta anterior x al cuadrado más y al cuadrado puede ser 4, un múltiplo de 4 más 2, entonces, y Claro, tú como... vas a chapar 3 impares ahora, ¿no? Múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 4 más 1 y múltiplo de 4 más 1. La suma va a dar Ajá. múltiplo de 4 más 3. Sí puede ser 7007, que es múltiplo de 4 más 3, correcto. ¿Qué les parece si ahora estudiamos a los múltiplos de 8? Vamos a poner aquí una tablita más bonita que la anterior. A ver. En multiplicidad por 8 hay más residuos, ¿no? Vamos a ver. Acá está x y aquí está x cuadrado. Si este es múltiplo de 8, este es múltiplo de 8. Si este es múltiplo de 8 más 1, el otro es múltiplo de 8 más 1. Si es múltiplo de 8 más 2, Múltiplo de 8 más 4. si es múltiplo de 8 más 3, Múltiplo de 8 más 1. si es múltiplo de 8 más 4. Múltiplo de 8. En el otro caso ya tocan los negativos, ¿no? Los opuestos. Múltiplo de 8 menos más 5 es lo mismo que menos 3. Más 6 es lo mismo que menos 2. Y más 7 es lo mismo que menos 1. Lo digo porque de esa manera, como al elevar al cuadrado da lo mismo, van a salir los mismos residuos aquí, ¿no? Múltiplo de 8 más 1, o múltiplo de 8 más 4, o múltiplo de 8 más 1. Eso significa que un cuadrado perfecto solamente puede ser o múltiplo de 8 más 1, o múltiplo de 8 más 4, o múltiplo de 8. De hecho, hay una propiedad, ya que estamos hablando de paridad, también vamos a hablar. Un impar al cuadrado siempre es múltiplo de 8 más 1. Ya está. Vamos a hacer una pequeña división para continuar aquí. Ya. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Va a haber o no va a haber solución? Sí, a ver. Vamos a ver. Yo tendría que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado debe ser 7007. ¿Qué es múltiplo de 8 más cuánto? Más 1. No. Las tres últimas cifras. Más 7, ¿no? Es múltiplo de 8 más 7, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Parece múltiplo de 8 menos 1. Ya lo puedo poner múltiplo de 8 menos 1 normal. Entonces,
Si yo quisiera hacer una tablita, vamos a preguntarle a Ángel Matías. Ángel Matías, ¿estás ahí? Sí, Ya. X cuadrado tiene tres resultados. Puede ser múltiplo de 8 más 1, múltiplo de 8 más 4 o múltiplo de 8. ¿Cuántos resultados en total podrían haber entre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? 9. A ver, otra vez piensa. 27. 27. Él tiene tres opciones, él tiene tres opciones y él tiene tres opciones, ¿no? Sería 27. Y yo tendría que hacer algo así, más o menos. Miren. Cuando x cuadrado es múltiplo de 8, cuando x cuadrado es múltiplo de 8 más 1 y cuando x cuadrado es múltiplo de 8 más 4. Dentro de cada uno hay tres casitos, ¿no? Que y cuadrado sea múltiplo de 8, múltiplo de 8 más 1, múltiplo de 8 más 4. Acá igual, ¿no? Múltiplo de 8, múltiplo de 8 más 1, múltiplo de 8 más 4. Y acá igual, múltiplo de 8, múltiplo... Y se dan cuenta cómo se va abriendo, ¿no? El arbolito y la cantidad de casos. Al final van a salir 27 resultados para x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Seguros? Sí, Esta parte es Sí. importante, ¿ah? Ya. ¿Cuál es mi sugerencia? Hacer toda la tablita de 27 entradas, ¿no? Se va a ir subdividiendo cada vez y van a salir 27. ¿Por qué lo recomiendo? Porque 27 es un número pequeño, o sea, uno hacer 27 casos no es nada fuera de lo común ni tedioso, digamos. Pero lo que voy a hacer es, digamos, un poquito más fastidioso. Vamos a suponer, porque de todas maneras esto es impar, ¿no? Múltiplo de 8 más 1 más 7 o menos 1, esto es impar. Uno debe ser impar, ¿no? Que hay tres impares, o sea, tres casos, ¿no? Si hay tres impares, si hay dos impares y si solo hay un impar. Porque no todos van a ser pares tampoco, ¿no? Ya dado que la suma es impar, tiene que haber algún impar necesario. Entonces, caso 1. Yo nuevamente les recomiendo hacer la tablita de 27 casos, que es bastante accesible, no va a pasar nada. Hay solo un impar, hay dos impares, y aquí hay tres impares. Bueno, el caso más sencillo es este, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si los tres son impares, eso sería múltiplo de 8 más 1, más múltiplo de 8 más 1, más múltiplo de 8 más 1. Eso sería múltiplo de 8 más 3. ¿Y podría ser igual a 7007? No, eso es una contradicción. ¿Está bien? Si hay dos impares, yo tendría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 7007. Dos impares, digamos el primero y el segundo, múltiplo de 8 más 1, más múltiplo de 8 más 1, más z cuadrado igual múltiplo de 8 más 7, ¿no? Eso implicaría que z cuadrado sea múltiplo de 8 más 5. Y esa es una contradicción porque ningún cuadrado es múltiplo de 8 más 5. Ya vimos aquí las opciones y ninguno es múltiplo de 8 más 5. Por último, si solo hubiera un impar, sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 7007 nuevamente. Y aquí solo un impar, el múltiplo de 8 más 1, y me quedaría y cuadrado más z cuadrado múltiplo de 8 más 6, ¿no? Y esto es absurdo, no se puede conseguir. No hay dos números aquí que me den múltiplo de 8 más 6. ¿Está bien? Es más, y y z son pares, ¿no? Al ser pares, tendría que combinar múltiplo de 8 más 4 con múltiplo de 8, 2 de uno o uno de cada uno. Y no habría solución. Por lo tanto, no hay solución. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que pudo haber sido un poco más sencillo, pero... O sea, lo quise poner de esta manera por no hacer los 27 casitos, ¿no? ¿Estamos todos? ¿Hubo alguna duda? ¿Se entendió? Ya, todo correcto, supongo, ¿no?
Todo correcto. Vamos a pasar a la pregunta número... ¿Por qué utilizó en este caso el múltiplo de 8 y en el anterior el múltiplo de 4? Claro, muy buena pregunta, ¿no? Y eso ya obedece bastante a un tema experimental. Si yo usaba múltiplo de 4, como ya nos había dicho, creo que fue Alejandro, nos dijo, sí hay solución, porque este sí cumple, ¿no? Iba a cumplir con lo que habíamos analizado antes, iba a cumplir. X cuadrado más Y cuadrado iba a cumplir. Ahora, hay bastantes módulos que ustedes deben conocer, módulos o multiplicidad, ¿no? En realidad esto se trabaja bastante con módulos, que lo van a ver ya más adelante en teoría de números. Y son como que, son cosas que ustedes tienen que manejar, ¿no? Cuando tienen una pregunta, esto se le conoce como ecuación diofántica. Tienen que buscar módulos. Multiplicidad por dónde me puede servir mejor. Entonces, aquí también pudimos haber hecho multiplicidad por 8 en la pregunta 1. Y seguramente iba a salir lo mismo, ¿no? Iba a salir exactamente lo mismo. Pero era más sencillo hacerlo con multiplicidad por 4. Son multiplicidades, digamos, estándares que siempre tienen que corroborar ustedes, que les pueden ayudar bastante. Entonces, cuando ustedes ya vean una pregunta así, pueden trabajar, acordarse de que los cuadrados en multiplicidad por 8 y por 4 son bien pocos, no me refiero, son pocos resultados, y pueden hacer un análisis. Es, digamos, más algo experimental que haya una razón muy fuerte detrás. Por ejemplo, hay con potencias quintas, cuando tengan una potencia quinta, se suele analizar módulo 10, por ejemplo. Porque una potencia quinta siempre es múltiplo de 10 más su mismo número, ¿no? Es como quien dice, siempre acaba en la misma cifra una potencia quinta. 2 a la quinta, 3 a la quinta, 4 a la quinta, acaba en la misma cifra que el mismo número. Entonces, si uno ve una potencia quinta, analiza módulo 10 o la última cifra, más o menos. Es como decir la última cifra, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, sería una cuestión bastante de práctica, más que todo, ¿no? Cuando veas una pregunta de ese tipo, trata de buscar múltiplo de 8, múltiplo de 4. Son multiplicidades bien comunes, algo así. ¿Está bien? Ahora sí vamos a pasar a la siguiente pregunta, que era algo que ya estábamos viendo, ¿no? Un rey va a repartir 10 regalos, dice, a sus 3 hijos. Demuestra que a alguno de ellos les va a tocar 4. Por lo menos 4, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a poner así, sea XY la cantidad de regalos que recibe el hijo Y. O sea, el primer hijo, el segundo hijo, X1 recibe, puede ser 6, sí, el primer hijo recibió 6 regalos. X2 puede ser 2, el segundo hijo recibió 2 regalos. Y de aquí el tercer hijo recibiría 2 porque en total son 10, ¿no? Entonces, luego de plantear esto, yo puedo decir, ¿cuánto vale X1 más X2 más X3? 10. 10. Y solamente hay X1, X2 y X3, porque solamente son 3 hijos, ¿no? Aquí puedes definir el contador desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3 es la cantidad de regalos. Observación, los 3 suman 10. Supongamos lo contrario. ¿Qué es lo contrario de lo que nos piden probar? Hay uno de ellos que recibirá por lo menos 4. Ya habíamos dicho, ¿no? Todos reciben a lo más Los regalos. 3. O si quieres, todos reciben menos de 4. Ahora, ¿por qué puse a lo más 3? Lo que pasa es que estamos repartiendo cantidades enteras de regalos, ¿no? Menos de 4 es equivalente a decir como mucho 3. ¿Está bien? Muchachos, si hubiese alguna duda, plantéenla, no se olviden. Ya. ¿Qué significa que todos reciben menos de 4? X1 es menor o igual a 3. Igual a 3.
Y x2 es menor o igual a 3. Esto es equivalente a decir a lo más 3. 3. Todos reciben menos de 4, es equivalente a decir a lo más 3, ¿no? Menos de 4. Porque estamos trabajando en enteros, ojo. Solo porque estamos trabajando en enteros. En otras circunstancias, tú tendrías que poner x1 menor que 4. En una circunstancia en que los números sean reales, tienes que poner x1 menor que 4, que no es lo mismo que decir menor o igual a 3. Pero aquí nos sirve el menor o igual a 3 porque estamos trabajando cantidades enteras, ¿no? Cantidades discretas. x2 es menor o igual a 3 y x3 es menor o igual a 3. Todos reciben a lo más 3, ¿no? Entonces suman todos, ¿no? Si sumamos todo, claro, nos quedaría x1 más x2 más x3. x3 es menor o igual a 3, a 9. Pero este es Y eso 10. 10. Y aquí aparece la contradicción. ¿10 es menor o igual a 9? No. Todo esto proviene de suponer lo contrario, que todos reciben menos de 4 dalos. Por lo tanto, hay alguno que recibe al menos 4. 4 regalos. Listo. Ahora, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Esto se conoce como el principio de las casillas, pero esta es una versión muy práctica, ¿no? O sea, es como un ejercicio del principio de las casillas. De hecho, el principio de las casillas que está aquí como problema en la pregunta 6, también es una versión muy práctica, digamos, ¿no? Después les voy a anunciar cómo es la versión más general, digamos. Y es bien interesante también poder demostrarlo, que se hace con lo mismo, con contradicción, ¿no? Me dicen, si el producto de un montón de enteros, n enteros, es par, pruebe que al menos alguno de ellos debe ser par. A ver, vamos a preguntarle. Nos dicen, sean x1, x2, xn enteros, tal que x1 por x2 por xn, todo ese producto es par. Vamos a preguntarle a Daniela. Dice, pruebe que alguno de los números es par. ¿Cuál sería la negación, la contradicción? Que probar que todo sean impares. ¿Cómo? Está bien, creo que lo dijiste bien, pero te escuché un poco bajo. Probar que todos sean impares. Ya. Más que probar es, supongamos, ¿qué cosa? Que todos sean impares. Claro, que todos son impares. ¿Está bien? Estamos suponiendo que todos son impares. Si es que llegamos a una contradicción, entonces se está demostrando que alguno tiene que ser par. Es decir, x1 es impar, x2 es impar, y así sucesivamente, xn es impar. Si yo multiplico, tendría x1 por x2, vamos a escribirlo bonito porque aquí está un poco feo, por xn es lo mismo que impar por impar por impar. ¿Y cómo es el producto de impares? Pues es impar. Impar a la n. Impar. No es impar, ¿no? O sea, Ajá, sí. no son el mismo impar tampoco. Solo estamos refiriendo. Sí. Pero el producto, según el dato, ¿cómo es? Es par. Es par. Par, ¿no? Quiere decir par igual impar. Contradicción. Ahora, esto ustedes lo escriben debajo, sino que yo para ahorrar un poquito de espacio les pongo a la derecha. Por lo tanto, se está demostrando, hay alguno que es par. La parte más difícil es negar. Y no siempre vamos a negar no siempre vamos a negar las proposiciones directamente. Ahorita vamos a ver un grupo de ejemplos. Por ejemplo, la pregunta 8, por ejemplo, ¿no? No, más que la 8, bueno,
No están aquí, no las he puesto. Eran un poco difícil. No siempre vas a negar directamente. A veces negamos o negaremos esto durante... A veces negaremos durante la prueba, ¿no? Haciendo casos. A eso de negar se le llama a veces hacer casos. Vamos a ver el principio de las casillas, la versión más sencilla. Dice, se tienen n más un palomas a colocarse en k cajones. Pruebe que existirá un cajón que contendrá al menos n más un palomas, ¿no? ¿Por qué se usa el nombre de paloma? Porque normalmente al principio de las casillas también se le conoce como el principio del palomar, ¿no? Ubicar palomas en cajas o en jaulas, algo así. Se van a colocar n por k más un palomas a colocarse en k cajones. Pruebe que existirá un cajón que contendrá al menos n más un palomas. Puede verse en distintas versiones, ¿no? Como les digo, esta es una versión muy básica del principio, pero sirve bastante. Lo primero que hay que hacer es matematizar esta expresión. Los alumnos empezarían a escribir aquí, redactar un montón de texto, los que resuelven esto, ¿no? Redactarían texto, pero a veces mucho texto lo que hace es que el que te está corrigiendo el examen, la olimpiada, el corrector, necesite hacer mucho análisis y a veces hasta sea un poco tedioso para él, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tú le puedes ayudar con notaciones, lo haces más simple para tu calificación y obtienes un puntaje más rápido de obtener, ¿no? Es más sencillo. Entonces, vamos a poner, sean los cajones, miren, estamos nombrando hasta los cajones, C1, C2, C3, ¿hasta dónde llegó? C, C sub K, porque son K cajones. ¿Está bien? ya. Ahora, yo tengo que también hacer una anotación para la cantidad de palomas que hay en cada cajón. Y sean X1, X2, nombro el general, XK, la cantidad de palomas, por cajón. Esto en realidad se debería escribir así, en forma general, sea XY la cantidad de palomas en C sub I. Esto para todo I desde 1 hasta acá, ¿no? Existe X1, X2, XK. Así que así mejor lo vamos a poner. ¿Está bien? ¿Se entendió, muchachos? Sí. Ya. Sí. Observen que estamos aquí nombrando para que después no haya problemas. Pudimos haber escrito en forma textual, sí, pero es más fastidioso. Ahora veamos la contradicción. A ver, miren, pruebe que existirá un cajón que contendrá al menos n más un palomas. Vamos a pedirle a Caterina que nos diga cuál es la contradicción o la negación de el supuesto negado de lo que nos piden demostrar. A ver, Caterina. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Suponemos que ningún cajón contendrá n más un palomas. ¿Cómo? ¿Supondremos qué? Que ningún cajón contendrá n más un palomas. Ya, mira, lo voy a escribir aquí. Supongamos que ningún cajón, ningún con tilde, contendrá n más un palomas. Hay algunas precisiones ahí. Recuerda, que exista. ¿Cuál es la negación de existe? Y dice al menos n más un palomas. A ver, espera. Vamos a ver. Tienes otra oportunidad, Caterina. Si no, ya vamos a preguntarle a otro y después vuelves a tener más oportunidades. No te preocupes. Hay algunas imprecisiones en cómo lo has negado. Lo siento, profesor, no estoy segura. No importa, dilo. Acá ya lo que dijiste está cerca.
A ver, vamos ya. Existirá. La negación de existirá significa, ¿cuál es, muchachos? La negación de existirá No existe. Para todo. para Ah, todo. para todo, para La todo, Todo. para todo. negación de existe es Ajá, para para todo. todo, para todo. ¿Qué significa? Supongamos que todo cajón contendrá ¿qué cosa? Dice al menos n más un Men- palomas. menos de n más un palomas. Claro. Dice al menos significa por lo menos, ¿no? Como mínimo va a haber n más un palomas. La negación de eso es todas tendrán Menos menos, de... menos de n más un palomas. Eso le faltó aquí y aquí un pequeño cambio. Todo cajón contendrá. ¿Está bien? Es muy importante que aprendan esto de aquí a negar, porque se usa bueno, en la mayoría de preguntas de combinatoria, negar es bien tradicional. O sea, es bastante usado. Ahora, a esta parte le vamos a dar un nuevo sentido, y esto es importante. Cuando trabajamos con enteros, cuando algo es menor, por ejemplo, ¿qué significa que un número sea menor que 10? En enteros. De que el número es A lo menor más o 9. igual a 9. Claro, es a lo más 9. En enteros pasa eso, puedo reducir las cantidades de uno en uno. Si n es menor que 25, significa que n es menor o igual a 24. Incluso más. Imagínate que te dicen n es impar y es menor a 25. Significa que n es menor o igual a 23. Puedo reducir de esa manera, cosa que no puedes hacer en números reales. En números reales las desigualdades son estrictas, digamos, ¿no? No puedo reducir, no puedo decir n menor que 9, entonces n menor o igual a 8. No se puede en reales. En reales es menor que 9, es la cota. Pero como estamos en enteros, porque están palomas, son cantidades, digamos, discretas que se están distribuyendo, contendrá menos de n menos un paloma significa que podemos escribirlo así, ¿no? Supongamos que todo cajón contiene a lo más n palomas. ¿Está bien? La negación de menos, bueno, menos de n más 1 es lo mismo que decir a lo más n palomas, ¿no? Y esto quiere decir que x1 como es, x2 como es, y así xk como es. Todos son menores o iguales a n, N. menores o iguales a n, porque en cada cajón hay a lo mucho n. Si yo sumo todas estas ecuaciones, me va a dar x1 más x2 más xk menor o igual que n por k. Pero, oh, sorpresa, decía que tenemos nk más un palomas, quiere decir que la suma de todos es n por k más 1, ¿no? Esto es n por k más 1. Y esta es una contradicción, ¿no? Puedo eliminar esto y darme cuenta que 1 es menor o igual a 0, es la contradicción. La parte de la izquierda es más grande que la de la derecha. La contradicción proviene de la suposición, que todo cajón contiene menos de n más un palomas. Por lo tanto, hay un cajón con al menos n más un palomas. ¿Hay alguna duda? ¿Hubo algún conflicto aquí? ¿Algún comentario? ¿Se les pasó algún dato? ¿No entendieron una parte de dónde salió el nk más 1? ¿Todo bien? Todo bien. Y ahora, recuerden, la negación del existe es para todo y la negación del para todo es existe. La negación de, por ejemplo, todos los seres humanos son buenos. ¿Cuál es la negación? Vamos a preguntarle, a ver, vamos a preguntarle a Caterina. A ver, Caterina, mira, todos los seres humanos son buenos. ¿Cuál sería la negación? Sin miedo, tú puedes.
Ningún ser humano es bueno. Ya, muy bien. Ningún ser humano es bueno. Vamos a ver si alguien tiene otra apreciación. Parece que Ángel Matías tiene otra apreciación. Claro, Eh, dinos, ¿Existe algún ser humano que sea malo? ¿existe algún ser humano que no es bueno? Claro, por naturaleza tendemos a pensar, no es bueno, entonces es malo. Pero hay que negar el... Primero el existe, ¿no? Existe algún es la negación de todos, no ninguno. ¿Está bien? Por si acaso, hay que tener mucho cuidado. Todos es todo. La negación de todo es algún. ¿Está bien? Y luego vienen que es malo, que no es bueno, eso ya son cuestiones, lo más lógico es decir que no es bueno. Que sea malo puede ser un equivalente, pero lo más lógico es decir no es bueno. Existe alguno que no es bueno. Entonces, Marianeda, digo, Caterina, no te olvides, por si acaso, la negación de existe es para todos, y la negación de todos o para todo es hay alguno, existe alguno. Mucho cuidado porque eso es clave, ¿no? Sin eso nosotros no podríamos haber planteado estas cositas de aquí, mira, estas inecuaciones. No hubiéramos podido llegar a la contradicción después. Si necesitan más ejercicios de negación o algo, me pueden hablar o mandarnos a los correos algunas, para que practiquen, ¿no? De repente le podemos poner preguntas de este tipo para que se entrenen y negando sea muy bueno, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Ahora vamos a la pregunta. Vamos a las preguntas interesantes, dice aquí. Vamos a hacer dos de estas, ¿está bien? ¿Cuáles quieren? A ver, díganme, porque de ahí tenemos que pasar el tema de paridad y resolver las otras. Las últimas. ¿La 9 y la 10? 9 y 10. La 10. Ya, bueno, le voy a hacer caso, ¿no? Pero no está en orden de dificultad. Ni, bueno, al menos yo no planteo en orden de dificultad, sino un poco al azar, ¿no? A veces los alumnos tienden a dejar al final a lo que tiene muchas letras. De todas maneras, vamos a hacer la 9 y la 10 que ustedes han pedido, porque esto es una democracia. Vamos a ver, pregunta 9. Esta es una pregunta clásica de coloreo con contradicción, ¿no? Se busca llenar un tablero de dominó, ajedrez de 8x8 con dominós. Dominós son fichas de 2x1, ¿no? Pero este tablero es particular, tiene dos esquinas adyacentes eliminadas. Dice. Adyacentes es al lado, ¿no? Ahora acá me voy a demorar un poquito haciendo el dibujo. Lean las preguntas. ¿Será posible llenar con dominós el tablero de ajedrez sin dos esquinas? A ver. A lo mejor es posible, ¿no? Vamos a ver cómo lo llenaríamos. Ya, ahí está, estamos terminando el tablero. Ya está. Como es un tablero de ajedrez, lo vamos a pintar, ¿está bien? Lo vamos a pintar así. Disculpen el ruido. Entonces ahora, hay alguien que está acá haciendo anotaciones. ¿Quién será? Entonces dicen, ¿será posible llenar el tablero si yo elimino esta casilla, por ejemplo? La de rojo no va a estar, no existe. Y esta de aquí no va a estar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible o no es posible? Se puede llenar con dominó. Recuerden que un dominó es esta figura, ¿no? Esto, por ejemplo, podría poner el dominó aquí.
Después otro dominó aquí y seguir llenando y tratar, ¿no? Yo digo que sí. ¿Quién ha dicho que sí? Yo, Alejandro. A ver, Alejandro, si tú dices que sí, y esto es muy importante, tienes que mostrarnos una forma de cómo se hace, Ya, en la primera fila ¿ya? se puede colocar 5 dominós. Porque, ¿Cinco? no, cuatro dominós, porque ¿Cuatro? son 8 casillas. No, estas casillas no existen, ¿ah? La primera y la última. No, no, me refiero en la primera. Ya, me está contando de Porque arriba para dice, abajo, ¿no? tiene eliminadas las casillas, ¿no? Es como un tablero o algo así, ¿no? Está quiñado ahí. No, pues 3. Ay, es que me refería a la primera, pero la base. ¿Te refieres La a base. esta fila o a esta columna? No, a la... Ya, bueno, en la primera fila que usted está diciendo entran 3, en la Ah, segunda entran 4, en tres. la tercera 4. O sea, entran Ah, ya. exactos en cada fila. Claro. Tú pones 3 aquí y luego aquí pones 4 y 4, ¿no? Ujú. Pues en todas vamos llenando ya de 4 en 4 y por lo tanto sí es posible, ¿no? Vamos a poner en la primera fila 3 dominós y en las subsiguientes o en las siguientes 4 dominós. Y ya está, ¿no? Sí es posible, es correcto, no era tan difícil. La pregunta Profesor, una sería, pregunta. dímelo. ¿Necesariamente se tiene que resolver el problema con contradicción o así puede ser la solución? No. Se puede hacer por el método que uno desee, ¿no? No, ya. Por el método que uno desee. En este caso, la pregunta eh, no era tanto para dos esquinas adyacentes eliminadas, sino imaginemos que eliminamos dos esquinas, pero opuestas. Por eso he vuelto a dibujar el tablero. ¿Se podrá llenar o no se podrá llenar? En este caso, nuestro tablero ahora es como que está quiñado, pero de esquinas opuestas, ¿no? Así. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué dicen? Ahí está, ya nos contestaron ya. Sí se puede, dice Luis Matías. ¿Cómo, Luis Matías? Nos ha escrito en el chat. O Ángel Matías dice, sí se puede. A ver, ¿cómo es que llenamos el dominó, el tablero con dominós? Si se han quiñado la esquina de aquí, la esquina, las azules no existen. Tenemos un tablero algo así. Algo como están viendo aquí, ¿no? En este lado. A ver, ¿se puede o no se puede? ¿Cuál No se es? puede. ¿Por qué no se puede? O sea, si rellenamos todo menos las laterales, van a faltar cuadros para completar un dominó más. No se va a poder. No se va a poder. Ya. Interesante. Ángel Matías también dice no se puede. Ángel, ¿por qué no? O hasta que nos diga, mejor vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, observemos. Ay. Si colocamos un dominó, donde sea, vamos a ponerlo aquí. ¿Están viendo, no? Este cubre una casilla negra y una casilla blanca. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si yo pongo Sí. el dominó aquí, miren, si yo pongo el dominó aquí, igualito, una casilla negra, esta, y una casilla blanca, esta. Cuando uno tiene un tablero de ajedrez y pone un dominó, de hecho, si pone, siempre va a tener una casilla negra y una casilla blanca. Supongamos que se puede llenar el tablero. Que se puede llenar el tablero.
con... ¿Cuántos dominós serían? 31 dominos. 31 dominós porque eran 64 casillas, pero le quitamos Ajá. 2, 62, ¿no? Y cada dominó cubre 2. Otra vez. Entonces, ¿cuántas casillas negras y cuántas casillas blancas habrían? Debe haber 31 negras y 31 blancas. Debería haber 31 casillas negras y 31 blancas. Pero hay 30 blancas y 32 negras. Pero hay 30 blancas y 32 negras. Contradicción. Por lo tanto, no se puede llenar. Ya. ¿Se entendió o hay alguna duda? Si hay dudas, avisen, ¿ah? Claro, no se va a poder llenar porque hay 30 blancas y 32 casillas negras. Y si se pudiese llenar, deberían ser la misma cantidad de cada uno. Este es un problema alterno. Alterno. No es el mismo que el anterior, por si acaso. En el anterior eran dos casillas adyacentes, ¿no? Y dense cuenta, justo era una blanca y una negra, ¿no? Entonces, como que sí se podía formar. No siempre va a ser así. No siempre van a poder llenarlo, aunque parezca que sí, ¿no? Se requerirá... Profesor, ¿y siempre se tiene que hacer por contradicción o puedo poner un ejemplo que cumpla? ¿Cómo? No, o sea, en la pregunta 9 no es el método de contradicción, porque sí es posible, ¿verdad? Sí se podía haber llenado. Digamos que en este problema alterno, donde las dos casillas que se eliminan, si se eliminan dos opuestas, Profesor, disculpe, en ese caso, ¿sería posible o no? Porque hay dos ejemplos, uno que sí se cumple y otro que no. claro, el que cumple es el problema 9. Te están preguntando, si yo elimino dos casillas que son adyacentes, esquinas adyacentes, ¿se puede? Sí se puede, y ya lo hizo, ya lo hizo Alejandro, ¿no? Dijo, vamos a llenar así. Allá, Sí se puede, ¿no? Pero la pregunta para usar contradicción era quizás una de estas, ¿no? Ahora, la pregunta que nos dijo, ¿quién fue la señorita? ¿Daniela o Araneda? No, perdón, ¿Daniela fue o Caterina? O no sé quién me hizo la pregunta. Profe, ¿siempre vamos a usar contradicción? Bueno, no nos quiere decir quién fue. Ya. Es un método, una técnica. A veces suponer lo contrario te simplifica bastantes cosas, ¿no? A veces, y tienen que tenerlo presente, ¿no? Quiero demostrar que hay siempre uno que tiene 4 o más. Entonces, mejor supongo que tiene 3 o menos. Algo así, ¿no? Es una técnica que se usa bastante, por eso se les explica como tema aparte. Pero cuando uno está en un examen de Olimpiadas, un selectivo, una Olimpiada de Mayo, una IGO, ¿no? Cualquiera de ese tipo, ¿no? Una AP, ¿no? Cualquier Olimpiada, no te van a decir usa contradicción, sino tú tienes que estar ahí con tus herramientas. Ya vamos a ver qué pasa si niego esta cosa, de repente llego a algo falso, me sirve. No, mejor voy a usar otro método, inducción. Ya, pero si no conoces ni inducción, ni conoces el método de contradicción o técnicas de paridad, cosas así, vas a estar más desarmado cuando vayas a un examen de ese tipo. Por eso lo enseñamos por separado, ¿no? No es que siempre se va a usar contradicción o no. Hay veces que hay problemas que salen por contradicción y por otros métodos. Entonces, no necesariamente es una única forma, ¿no? Algo así. Ahora vamos a la pregunta. Deberíamos hacer paridad ya mismo. ¿Qué sugieren? Bueno, vamos a hacer paridad ya. Vamos a dejar la 10, que la teníamos que hacer. Que es también una pregunta que la van a ver en tema de coloración. Aquí también, esto es problemas de coloración, ¿no? Y invarianza. Que se van a tocar, y de todas maneras se van a tocar a más profundidad. Vamos con preguntas del tipo paridad. En paridad lo que hacemos es
o de repente, ¿no? Ayer han visto teoría de números, divisibilidad. Van a seguir viendo y van a ver algo que se conoce como aritmética modular. Aritmética modular. Bueno, el tema de paridad es simplemente trabajar módulo o multiplicidad por 2 para ver qué ocurre en esa multiplicidad, ¿no? En ese módulo que se le conoce. ¿Qué pasa con los números en un múltiplo de 2, en un múltiplo de 4, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 11. Vamos a preguntarle a ver, a Daniela. Daniela, ¿estás ahí? Sí, sí. Ya, muy bien. Te preguntan, ¿no? Ahí están, 5 cuadrados dan un cuadrado B. A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3. ¿Son enteros todos? ¿Pueden ser todos impares? ¿Qué opinas? Sí. ¿Sí pueden ser? Sí. Ya. Vamos a cambiar el formato de la hojita. Paridad. Título, tema. Hasta la fecha le voy a poner. ¿Qué fecha es hoy? 2 de febrero, ¿no? El número loco, ya. Muy bien. ¿Sí pueden ser, correcto? Ya. Cuando uno dice, nos dicen, pruebe que no todos dichos números pueden ser impares. Hay que demostrar. Vamos a suponer lo contrario. Supongamos que todos son impares. ¿Se acuerdan que vimos una pregunta parecida al inicio? Y utilizamos, ¿qué multiplicidad? ¿Quién se acuerda? Ángel Matías, ¿te acuerdas? De 4. De 4. ¿Cómo es un impar al cuadrado en multiplicidad por 4? Lo de 4 más 1. Múltiplo de Múltiplo de 4, 4 múltiplo de más 4 1. más 1. Claro. Si yo reemplazo aquí el A1 al cuadrado, vamos a poner aquí. Si todos son impares, o sea, se supone que A1, A2, A5, incluso B, ¿no? Que es lógico, son impares. Eso me da B cuadrado. Entonces, este A1 al cuadrado sería múltiplo de 4 más 1. Todo sería múltiplo de 4 más 1. ¿Nos ayuda eso? Porque parece que se iba a cumplir, ¿no? La suma también es múltiplo de 4 más 1. Hay otro módulo, otra potencia de 2 que vimos. Módulo de 8. Módulo 8. 8, multiplicidad por 8. Multiplicidad Múltiplo de 8. más 1, ¿sí o no? Sí, Un también. impar al cuadrado siempre es múltiplo de 8 más 1. El A2 al cuadrado sería múltiplo de 8 más 1. Daniela, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Y por qué? A ver. ¿Qué va a salir a la izquierda? Múltiplo de 8 más 5. ¿Y a la derecha? ¿Múltiplo de 8 más cuánto? Más 1. Más 1. Esto es una contradicción, ¿no? Porque un múltiplo de 8 más 1 y un múltiplo de 8 más 5 nunca son iguales, ¿no? No pueden ser iguales. Por lo tanto, hay alguno, o no todos pueden ser impares, ¿no? Impares, listo. Nuevamente, ¿no? Profe, ¿por qué usa múltiplo de 8 más 1? Porque, o sea, es útil, ¿no? Las preguntas a veces se fabrican directamente para usar multiplicidad por 8 o multiplicidad por 4, o hay otras multiplicidades que también se usan, pero yo le veo a este bastante utilidad. Sigamos a ver. Un rey visita todas las casillas de un tablero de 6 por 10. Un rey visita todas las casillas de un tablero de 6 por 10, visitando cada casilla exactamente una vez.
y volviendo en su movimiento final a su casilla inicial. Pruebe que el número de movimientos verticales y horizontales en total es par. Y pruebe que el número de movimientos diagonales es par. Uy, estamos acá. A ver. Voy a hacer un poquito el dibujo del tablero porque está aquí, ¿no? 6 por 10, a ver. 3, 6. 3, 6, 9, 10. Ya. ¿Qué tipos de movimiento puede hacer un rey? De un paso, de un paso. Claro, da un Paso, paso. pero para todos los lados. Tiene para hacerlo hacia arriba. O sea, tiene para hacerlo en vertical, en horizontal o en diagonal. Diagonal. ¿Está bien? 3 movimientos. O sea, técnicamente son 3, pero pueden ser 8, ¿no? Si está aquí, por ejemplo, el rey, puede moverse a cualquiera de estas 8 casillas, ¿no? Vamos a borrar esto. Sí, listo. Ahora nos dice que inicie en una casilla. Y se va a pasear por todo el tablero y va a regresar a su casilla. Número de movimientos, señores. ¿Cuántos movimientos va a hacer? ¿Quién me dice? 60. 60. 60. Si visita 60. todas las casillas. Miren, si visita solo todas las casillas, serían 59. Pero Ajá, pero como va a como retornar, regresa, serán exacto, 60. sería igual a 60. Yo voy a clasificar los movimientos en 2 tipos. Verticales y horizontales. Y diagonales. ¿Está bien? Digamos que hace X movimientos entre horizontales y verticales. Y Y movimientos diagonales. ¿Cuánto sería X más Y? 60. 60. ¿Cuál es la particularidad de un movimiento diagonal o de un movimiento en vertical y horizontal? ¿Ustedes pueden notarlo aquí? Quizás no se pueda notar tan rápido, pero vamos a hacer algo para que se note, ¿ya? Vamos a pintar como si fuera ajedrez. Ups. Un poquito más chiquito. Mejor voy a usar esto. Vamos Muy a bien, pasa pintar, por una blanca, por un negro. claro, vamos a pintar el tablero como si fuera de ajedrez, alternado. Ahí me voy a demorar un poquito, disculpen, mientras pinto la forma del ajedrez. Y ahora sí me pueden decir qué particularidad tiene hacer un movimiento diagonal o hacer un movimiento horizontal y vertical. Es que empiece por la blanca y hace un movimiento diagonal, va a terminar en otra blanca. Claro. Los No. movimientos diagonales, ¿qué pasa? No cambian qué. No cambian de color, Cambian el color. Claro. de Acá casilla. yo puedo poner al colorear, estilo ajedrez. Los movimientos diagonales no cambian el color. De la casilla. Claro, de la casilla, ¿no? O sea, si estoy en una casilla X, en una casilla blanca, y hago un movimiento diagonal, voy a terminar en una blanca. Si sigo haciendo movimientos diagonales, voy a terminar en una blanca, ¿no? No me cambia el color de la casilla. Pero los movimientos verticales, horizontales, o horizontales, Alternan los colores. alternan los colores uno a uno, ¿no? Alternan los colores, o el color de la casilla. Más o menos, si yo estuviera aquí, negro, hago un movimiento vertical o horizontal y siempre termino en blanco. No importa si es blanco o negro, ¿no?
Entonces, aquí vamos a usar una notación que está en su clase teórica, en la parte de paridad. Voy a poner esto. Este es un teorema que está ahí. No lo vamos a usar completamente, pero lo voy a poner ahorita para que lo usemos la notación, que sea, ¿no? Entonces, P de X va a ser la paridad del número X. ¿Está bien? Solo lo estoy poniendo para usar la notación. Bueno, entonces, miren, si inicio, si la casilla de inicio y la casilla final coinciden, ¿qué significa? Mejor si no, ¿cómo, güey? Como en la casilla. Ya, coinciden, ¿qué significa eso? Ha hecho movimientos verticales y horizontales pares. Claro. Porque X es el número de movimientos horizontales y verticales, ¿no? Ujú. Son los únicos que cambian el color. Las diagonales no alteran nada. Entonces, X debe ser par, ¿no? Yo también. Los movimientos verticales y horizontales. En total debe ser par. Y como ustedes dicen, ¿no? De diagonales también. Claro, Y termina siendo par, ¿por qué? Porque un par más un número para que dé otro par debe ser otro par. Claro, porque X más Y es igual a 60, ¿no? Y X es par, y 60 también es par. Entonces Y tiene que ser par, ¿no? Porque par más par da par. Ahora, creo que eso es lo que nos piden. Pruebe que el número de movimientos verticales y horizontales es par. Ya está bien. Por lo tanto, X es par, ¿no? Debe ser par para que no cambie el color. Listo. Ya hemos probado que X es par y que Y también es par, ¿no? Y es par por una ecuación que X más Y es 60. Si hubiera sido distinto, sería impar, al contrario. Ahora, lo que nos dice el teorema 4.5, que está en su separata, bueno, en la parte teórica que les han enviado, y le van a volver a enviar el Dropbox con todos los apuntes y link del video, ¿no? Dice, ¿no? La paridad de esto, X1 más X2. A ver, esto lo voy a explicar ahorita con una pregunta mejor. Acá tengo la pregunta. Mucho mejor con una pregunta. Acá está. La pregunta 13. Demuestre que todas las expresiones... De hecho, es la demostración del teorema, ¿no? Ya, primera pregunta. Vamos a preguntarle a Ángel Matías. ¿Estás ahí, Ángel Matías? Sí. Ya. Y se demuestra que todas las 2 a la n expresiones de este tipo, x1 más menos x1 más menos x2 más menos x3 más menos xn, tienen la misma paridad, siendo xy entero para todo y del 1 al n. ¿Por qué son 2 a la n expresiones, Ángel Matías? Hay nx1 positivo, o sea, positivos y n negativos. ¿Ya? ¿Qué más? Y si multiplicamos... Acá dice 2 a la n expresiones, ¿no? O sea, cuando se habla de expresiones no te están hablando de resultados, sino, por ejemplo, vamos a suponer que n vale 4. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una expresión sería x1 menos x2 más x3 menos x4. Otra expresión menos x1 menos x2 menos x3 más x4, por ejemplo. O más x1 menos x2
menos x3 y menos x4. Y así, Como hay n, entonces cada uno tiene dos formas. claro, cada x sub i tiene dos signos posibles a su costado, ¿no? Sería 2 a la n. Por principio de multiplicación, dos opciones aquí, dos opciones aquí, dos opciones aquí, dos opciones aquí. El total sería 2 a la n. O sea, en este caso 2 a la cuarta, ¿no? 16 expresiones habrían aquí, en el otro lado hay 2 a la n. Lo que me piden probar es que todas esas expresiones tienen la misma paridad. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Imagínate que tienes el siguiente, 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto es esto? 10. 10. ¿Qué tipo de número es? Par. Par. Ahora le cambio el signo a algunos. 1 menos 2 menos 3 más 4. ¿Qué sale? 0. 0. ¿0 cómo es? Par. Par. 0 es par, claro que sí, porque 0 es 2 por 0. Y si tiene factor 2 es par. Ya está. Si agarro y cambio el signo, menos 1, menos 2, menos 3, más 4, ¿qué sale? Menos 2. Menos 2. ¿Y este número cómo es? Par. Par. No importa lo que yo haga, siempre va a ser par. ¿Está bien? Sí. Y eso se puede demostrar, y lo vamos a demostrar ahorita. Este es un ejemplo. Ahora vamos a pasar a la demostración, la vamos a hacer aquí abajo, demostración. Elijamos dos expresiones cualquiera. O sea, más menos x. Yo no sé cuál es, pero sí sé que es así, ¿no? Más menos xn. Y aquí un igual a. Son dos expresiones. No sé cuál es. Solo sé que puedo usar cualquiera de esos signos. Ya. Pregunta. Si yo sumo a más b, me va a salir así, ¿no? x1 por un coeficiente 1, más x2 por un coeficiente 2, más xn por un coeficiente n. ¿Qué opciones tiene ese coeficiente? 0 o ejemplo, 2. 0 o 2. Claro. Puede ser 0 o 2. menos 2, A, 0 0 y o 2. 2. ¿Está bien? Acá para todo i que pertenece desde 1 hasta n, así se escribe. O también puedes escribirlo así, para todo i mayor o igual a 1 y menor o igual a n. Es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Todos tienen eso en la mente o alguien no lo comprende esto bien? Sí, sí. ¿Seguros? Ya. Es importante que lo tengan en la mente, ¿no? Luego entonces, como C sub i es par para todo i, entonces a más b también debe ser Par. par. Entonces lo que hemos probado es que cualquier dos expresiones siempre suman par. Es decir, acá voy a poner, es decir, cualquier dos expresiones siempre suman par. Y tú sabes que cuando dos números suman par, tienen la misma paridad, sí o sí. Misma paridad. Y si suman impar, distinta paridad. Y ya puedo concluir, por lo tanto, todas las dos expresiones tienen la misma paridad. ¿De acuerdo, muchachos, o no? Chicos, Sí, sí, de acuerdo. ya. Ahora, de hecho, ese es el teorema que está aquí arriba, ¿no? La paridad de cualquiera de estas sumas es lo mismo que la paridad por separado. Hay ejercicios bien conocidos, ¿no? Donde te piden demostrar que hay ecuaciones que no tienen solución y que se hacen simplemente por paridad con este teorema, ¿no?
O sea, a mí me basta con analizar la paridad de uno para saber la paridad de todos los demás. Y escojo siempre el más sencillo que es para mí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la suma del 1 la suma de los n primeros números, ¿no? Se puede saber, se tiene fórmula acerca de eso, pero las combinaciones de repente son distintas, ¿no? No necesariamente tienen un valor fijo. Entonces, yo puedo saber la paridad al analizar uno de ellos convenientemente. Entonces, vamos a ver, acá hay más preguntitas de esas. A ver, acá. Vamos a hacer la 14, la 15 y la 16. Dice, pruebe que la igualdad no admite solución si todos los números son impares. Supongamos entonces que hay solución. Y todos son impares. Si desarrollamos esa expresión, 1 entre A más 1 entre B más 1 entre F igual a 1, si lo operamos todo, sería A, B, C, D, E, F, ¿a qué sería igual? Primero, multiplicación desde 5 en 5, ¿no? A, B, C, D, E, A, B, C, D, F. ¿Qué más? Mejor lo voy a poner esto en orden, ¿ya? Primero B, C, D, F. Más segundo A, C, D, E, F. ¿Me están siguiendo con lo que estoy haciendo o no? Sí. Simplemente estoy operando todo. Cuando es D, A, B, C, E, F. Cuando es E, A, B, C, D, F. Y cuando es F, A, B, C, D. Si todos son impares, entonces, ¿cómo es A, B, C, D, F? Impar, ¿no? ¿Cómo es B, C, D, F? Impar más A, C, D, F. Todos son impares, ¿no? Más impar, más 3, 4, 5 y 6. Ahora, dos impares, ¿cuánto suman? Un par. Y 6 impares, Un par. un par. Si hay una cantidad de impares, una cantidad par de impares, su suma es par, ¿no? Par igual a impar, contradic. Sí. Por lo tanto, no hay solución. Si todos son impares, ¿no? Normalmente las conclusiones en por lo tanto son lo que te piden demostrar, ¿no? No admite solución si todos son impares, por lo tanto no hay solución si todos son impares. La contradicción partía de suponer que sí hay solución, ¿no? Y todos son impares. ¿Dudas? ¿Todo correcto? Vamos a ver. ¿Todo bien? Excelente. Usted tiene un tablero pintado de ajedrez, dice. De blanco y negro como en el ajedrez. En cada casilla se escribe un número entero, de manera que los números en cada columna y cada fila es par. Demuestre que la suma en las casillas negras es par. Y ahora esa pregunta de ahí es bastante. De hecho, le voy a poner una pregunta más o menos difícil de tarea. Vamos a pintarlo de tablero aquí 4x4. Vamos a las herramientas. Ya está. Y se pinta como tablero de ajedrez, dice. Negro. Uy. Ya. Se pone en cada casilla un número entero de manera que la suma de los números en cada columna y cada fila sea par. Demuestre que la suma de las casillas negras es par.
Entonces, acá voy a poner F1, F2, F3, F4. C1, C2, C3, C4. ¿Qué es F sub I? La suma de los números en la fila I. O sea, ¿quién sería F1? A más B F1, más ¿quién C. sería? Sería A más B más C más. Ajá, así. Y por dato, ¿cómo debe ser eso? Par. Par, ¿no? Porque dice la suma en cada fila y en cada columna es par. Demuestra que las sumas en las casillas negras es par. Te voy a poner el B. Voy a tratar de pintarlo por alrededor porque parece que no se va a notar. Si lo pinto. Ya. Lo mismo con C sub I. C sub I es la suma de los números en la columna I, ¿no? Aquí está la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. La fila 2, la fila 3 y la fila 4. Ya. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, ¿qué pasaría si nosotros sumamos la fila 2 más la fila 4? ¿Qué resultado daría? ¿Par o impar? Par. Par. ¿Por qué? Porque cada fila es par. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo sumo la columna 2 más la columna 4? ¿Qué daría? Par. Par, muy bien. Vamos a ponerle estos números X, Y, Z y W. ¿Qué pasaría si yo sumo este de aquí? Estas dos ecuaciones. Par más par, par. Par. Y la suma de F2 más F4 más C2 más C4 me da, ¿qué cosa? ¿Quién me dice? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Par. No, claro, pero ¿qué resultado es esta suma de aquí? X más Y más Z más W. ¿Sigue? O sea, es esta fila más esta fila más esta columna más esta columna. He puesto aquí, n es la suma de los números en las casillas negras. ¿Daría n, sí o no? Ah, ¿Sí daría n? sí, n más 2x más 2 veces x más y más z más w. Claro. Daría las casillas negras, aquí están las casillas negras, pero al x estoy contándolo, al x lo estoy contando tanto por esta columna, esta fila, perdón, cuando lo cuento por la columna de aquí, de la columna 2 y la columna 4. Entonces, cada uno de estos se repite 2 veces. Pero las casillas negras solamente una vez. ¿Está bien? Ya, pues si este número 2 por algo, ¿qué es? Es par. Es par. Por lo tanto, n es Par. par. Listo. Ahora, esta pregunta de aquí se puede generalizar con tableros mucho más grandes. Pero la cosa es poder escribir la solución bien, no solamente tener la solución, sino redactarla bien, pues, ¿no? En Olimpiadas es redactar la solución y redactarla bien, para que todos te entiendan y nadie te... No que te cuestione, sino que no sea pesado para una persona leer tu solución y entenderla, ¿no? La idea es que sea adecuada, sencilla. Vamos por la 16. La 17 también es simpática, vamos a ver cómo se pone. Vamos a ver cómo generalizan ustedes, a ver también. Pregunta número 16. Considera una permutación de los números tal que entre dos números k existan k números. ¿Será posible lograr eso? ¿Se entiende el enunciado o no?
Considere una permutación de los números del 1 al 6, de esos 12 números, tal que entre dos números K existan K números. ¿No se entiende? Vamos a ver. ¿Qué quiere, profesor, qué quiere decir con permutación? Ah, ya. Es un arreglo de esto. Aquí están más o menos así, ¿no? ¿Qué tal te parece si yo pongo estos números así? Permutar es ordenar. Claro. ¿Ves? Están los mismos 12 números, pero en otro orden. ¿Se entiende? Es poner los Sí, mismos sí. números en otro orden. Ahora, lo que me está diciendo, ¿será posible tal que entre dos números K existan K números? Por ejemplo, entre dos números 1, entre este número 1 y este número 1, exista un número nada más. ¿Cuántos números hay aquí? 10. Entonces, está fallándome esta condición para el 1. El 1 debería estar más o menos así, ¿no? Aquí el 1, aquí un 1, y dentro, entre estos dos unos, más o menos un 5, digamos. Un número nada más. Acá yo puedo poner un 5, acá un 2, acá un 3, acá un 4 y acá un 2. Por decir, ¿no? Hasta ahí he permutado algunos números y entre dos unos hay un solo número, correcto. Entre dos 2 hay dos números. Entre dos números 2 hay dos números. Entre dos números 5 deberían haber, entre dos números 5 deberían haber 5 números. Entre estos dos números 5 deberían haber 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Y así deberíamos poder completarlo tanto para el 3, como para el 4 y para el 6. ¿Se entendió? Sí. Sí, se Ya, la entiende. pregunta es, ¿se puede lograr o no se puede lograr eso? Vamos a demostrar que no es posible. Voy a borrar esto. Era solamente para que se entienda el enunciado, porque el enunciado también no estaba muy claro. O no es tan sencillo de entender, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo puedo resolver esto? Ya. Tomemos las posiciones. 1, 2, así hasta el 12. O sea, el primer número, el segundo número, el tercer número. Voy a poner las 12 posiciones, ¿está bien? Porque acá hay 12 números. Hay 12 números. Si lo pongo acá, no sé. Acá hay 12 números, ¿no? Quiere decir que ordenados de izquierda a derecha hay 12 posiciones. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. 12 números. Vamos a poner sea, AI y BI las posiciones del primer y segundo número I. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí pongo al 1 y aquí pongo al 1. ¿Quién sería A1? ¿Y quién sería B1? ¿Quién sería A1, señores? Rápidamente. 3 y 3. B1 sería 7. Sí. ¿Qué posición ocupa el primer 1? La posición 3, aquí está. ¿Qué posición ocupa el segundo 1? La posición 7. 7. Vamos a preguntarle a Ángel Matías. Ángel Matías, si yo pongo aquí el número 2 y aquí el otro número 2, ¿quién sería A2 y quién sería B2? A2 sería 2 y B2 sería 9. Correcto. Aquí estoy poniendo de izquierda a derecha, estoy añadiendo. ¿Por qué estoy añadiendo eso? Porque Ángel Matías me pudo haber dicho A2 sería 9 y B2 sería 2. Porque el texto lo dice, ¿no? Son las posiciones del primer y segundo número I, pero no me dice en qué orden, ¿no? Si primero va el A2 o segundo va el B2. Entonces, de izquierda a derecha ya estamos diciendo que primero va ¿quién? El AI y después va el BI. ¿Se ha entendido con los ejemplos lo que estamos queriendo decir? ¿Quién es A1, quién es A2, quién es B1, quién es B2? Sí, se ha entendido. Es importante. Ahora vamos a Ya suponer, veo. supongamos que es posible tal distribución.
O sea que yo puedo hacer la distribución de manera que entre dos unos hay un 1, ¿no? Entre dos dos hay dos números, entre dos tres hay tres números, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo más o menos, ¿ah? Vamos a ver si lo pueden captar. Imagínate que este es 3, que aquí va el número 3. Vamos a preguntarle a... hay 10 personas. Vamos a elegir a Giancarlo Lazo. Giancarlo, ¿cuáles serían las opciones para el 3? Dentro de todas las posiciones, ¿cuáles serían las posibles? Para el otro 3, ¿no? Hay un 3 aquí. El 9, El 9, Es ¿qué uno. más? ¿El 9 y el? el 1, El 9 y el 1. Vamos a suponer que estamos en el caso 3, 3 así. El 3, el 1. ¿Cuánto sería el A3? ¿Y cuánto sería el B3? el A3 sería el 1 y el B3 sería el 5. Muy bien. Pregunta, B3 menos A3, ¿cuánto sería? 4. 4. 4. Es una resta bien simple. ¿Qué pasaría si yo cambio de lugar y pongo aquí al 3? ¿Quién sería A3 y quién sería B3? A3 sería 5. A3 sería 5 y B3 sería 9, ¿Y cuánto sería B3 menos A3? menos 4. No, no, no. B3 menos A3. Allá, 4. 4. Qué raro, no cambió. Vamos a elegir otra posición. Vamos a elegir que el 3 sea el 7. ¿Dónde podría estar el otro 3? En el 3 y en el 11. En cualquiera de los dos, ¿no? Uno de los dos, de hecho, no, porque solamente tenemos dos 3. ¿Cuál quieres que pongamos? ¿El primero o el segundo? El primero. Ya, el primero. Imaginemos que estamos aquí. ¿Quién sería B3 y quién sería A3? B3 sería 7 y A3 sería ¿Y B3 menos A3? 4. Y siempre va a ser 4, ¿sí o no? ¿Quién me dice por qué? Sí, porque si entre dos números 3 va a haber, entre dos números 3 va a haber tres números, ¿Ya? entonces la diferencia de las dos posiciones necesariamente va a ser 4. Va a ser uno más que eso, ¿cierto? Uno más, ajá, uno más que el Correcto. intervalo de De números hecho, que... y eso de ahí que tú estás diciendo tiene que estar redactado y tiene que estar bien redactado. Entonces, tú vas a empezar diciendo la razón, cómo la diferencia entre dos números y es, no, perdón, como entre dos números, uno, por ejemplo, hay un número nada más, entonces el B1 menos el A1, ¿cuánto sería? Es como decir, acá está el primer 1 en A1, acá está el segundo 1 en B1, y acá hay un número, ¿no? Ujú. ¿Cuánto sería B1 menos A1? 2. 2. Acá, miren, como entre dos números, 2 hay dos números, entonces B2 menos A2, ¿cuánto es? 3. 3. Ahora, esta pregunta, la pregunta 16, se las voy a dejar de tarea. Se las voy a dejar de tarea, pero está en la pregunta 20, creo, 19. Van a tener que hacer algo aquí que significa generalizar. Como entre dos números I hay, o dos números K, hay K números, entonces BK menos AK es K más 1. es K más 1. Esto de aquí lo voy a tratar de resaltar, a ver. Lo voy a resaltar así. ¿Por qué? Porque en esta pregunta de aquí, la que estamos resolviendo nosotros, yo puedo haber seguido como entre dos números 3 hay tres números, entonces B3 menos A3, ¿cuánto es? 4. B4 menos A4, ¿cuánto es? 5. B5 menos A5, ¿cuánto es? 6. Y B6 menos A6 es 7. Y no hubiera pasado nada. Esta línea hubiera sido omitida y yo escribía todo lo demás.
porque son pocos casos. Pero imagínate en la pregunta que te voy a dejar de tarea, que ya les dije cuál es. No vas a poder poner todos los 2020 casos, pues, porque te cansarías escribiendo todos esos casos. Sí se podría, pero sería muy... Entonces, para eso se usa esto. Generalizaciones. Tomar un modelo que se va a repetir en todos los demás pasos, ¿no? Entonces, ahora yo tengo estas 6 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pregunta. La suma de los B's menos la suma de los A's, ¿cuánto da? O sea, sumar todas las ecuaciones. 21. ¿Cuánto da? 21. 21. Mira bien, ¿eh? Ah, ya, ya. 27, 27, 27. Da 27, ¿no? Pareciera 21, pero no. Ajá, Es porque... más, pareciera 28. 7 por 8 sobre Ajá. 2. Pero hay un 1 que no está aquí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿sabes? Es una suma simple. Y ahora viene la pregunta más difícil. Vamos a preguntarla. Araneda, creo que se llama Luis. Araneda, a ver. ¿Estás ahí? ¿Nos estás siguiendo? Sí. ¿Tienes audio para hablar o solo vas a escribir por chat? Por chat, entonces. ¿Cuánto sería la suma de esas dos cantidades? La suma de los B's más la suma de los A's. A ver, todos prepárense porque van a contestar la misma pregunta. ¿Cuánto sería esa suma? ¿Yo puedo responderla? A ver, vamos a esperar que Araneda nos diga si lo tiene o no lo tiene esa suma. No, no lo tiene. Dinos, a ver. ¿Cuánto sería? 78. ¿Por qué? Porque hay 12 posiciones. Ah, no, estaba, ¿no? Ah, no, Es sí, hay 12 correcto. posiciones. Hay 12 posiciones. Hay 12 posiciones y cada uno es un A1, un Ajá. A2. O sea, me refiero a los 12 números van a ubicarse aquí. Ajá. Ahí van los 12 números. Entonces, el A1, el A2 son una permutación de esto, ¿no? Del 1 al 12. La suma es lo mismo. Y eso es 12 por 13 sobre 2, 78. Vamos a suponer que este número es X y que este número es Y. Ahora, Entonces, yo ajá. tendría X menos Y es igual a 27 7. y X más Y es igual a 78. Y eso es una contradicción, ¿no? Porque la suma y la resta deben tener la misma paridad. O lo que es lo mismo, en este caso, si ustedes quieren, pueden llegar a una contradicción sumando, Ajá, dividiendo sí. entre 2, llegarían aunque no es entero, ¿no? Ajá. Yo quiero mencionar aquí que estos dos tienen la misma paridad. O sea, no B1, las sumas de los B1 con la suma de los A1, sino esta suma de aquí con esta resta de aquí. Porque si ustedes se dan cuenta, se parece bastante al hecho del más menos, ¿no? Fíjate, el B1 tiene signo más aquí, el B2 más, el B3 más, el Ah, B4 ya, más. ya. El A1 tiene menos, el A2 tiene menos, el A6 tiene signo menos, por este menos aquí. Mientras que en la otra expresión el B1 tiene más, todos tienen más, ¿no? Entonces, es la misma cosa. Ambas expresiones deberían tener la misma paridad, por el teorema que ya habíamos visto también, si quieren verlo así. Por lo tanto, no existe tal distribución. No existe tal distribución. ¿Dudas? ¿Alguien no entendió bien? ¿Todo correcto? Espero que esté todo correcto. Vamos a resolver una pregunta más y ahí cerramos. Tienen las sugerencias de lo demás después. La pregunta a resolver para ustedes es la pregunta 19. Esta es su tarea. Tarea pregunta 19. Ahorita lo escribo yo al final, no se preocupen. Traten de hacer la 18 también, es bien simple. Vamos a hacer, ¿qué les parece? La 20, a ver. ¿Sí saben lo que es valor absoluto o alguien no sabe lo que es valor absoluto para explicarlo? Muchachos.
Confírmenme, ¿saben lo que es valor absoluto o no lo saben para explicarlo? Sí, sí, Sí saben, Sí. excelente. es el módulo. Módulo, ¿no? El valor absoluto es el número sin el signo prácticamente, ¿no? Valor absoluto de -7 es 7, valor absoluto de 1000 es 1000. Es el mismo número, es el número sin el signo. Me dicen, pruebe que para cualesquiera enteros positivos de la 1 a la n, esto de aquí, esta suma de valores absolutos, Leo. siempre es par. Dímelo. Un sonido de la calle. Ah, ya. Vamos a tomar esto. A1 menos A2 le voy a llamar B1. Demostración, ¿no? A1, A2 menos A3, ¿quién sería? B2. B2. El AK menos el AK más 1, ¿quién sería? BK. BK. Y el último número de esta serie sería el AN menos 1 menos el AN. ¿Qué sería el B? N menos 1. Claro. El otro número es este, que no tiene nada que ver. ¿Está bien? Ya. O sea, no tiene la misma forma que estos, no sé si se dan cuenta. Tiene formas distintas. Es el último menos el primero. En cambio, estos son la diferencia entre dos números seguidos, digamos. Voy a preguntarle a Daniela. ¿Está Daniela ahí? Sí. Daniela, ¿cuánto vale B1 más B2 más B sub n menos 1? A1 más A2 más hasta AN sub 1. Sigue. Piénsalo un poquito más. Hay cosas que se cancelan. Sería A sub 1 menos A sub n. Correcto, a sub 1 menos a sub n. De hecho, es este número que está aquí, ¿no? La suma de todos estos da eso. Ahora, vamos a aplicar el teorema que estaba aquí, ¿no? El teorema 4.5. Que de hecho es bastante útil, ¿no? Y ya lo hemos demostrado también, así que no pasa nada. Lo voy a poner por aquí, donde dice que la paridad de una suma es lo mismo que la paridad de la suma. Perdón, la suma de paridades es lo mismo que la paridad de la... No sé si se entiende, acá dice. La paridad de cualquier combinación entre x1 y xn es la paridad de x1 más la paridad de x2 más la paridad de xn. Ahora, yo no sé cómo es B sub 1, si es positivo o negativo, pero acá me hablan de eso, ¿no? Digamos que esta expresión es E, la que está arriba. ¿E quién es? Es el valor absoluto de B sub 1 más el valor absoluto de B sub 2 más el etcétera, el valor absoluto de B sub n menos 1, más este valor absoluto de A1 menos AN, ¿no? Que yo podría poner, si quiero, B1 más Bn menos 1, porque es la suma, ¿no? La suma de todos y le han sacado su valor absoluto. ¿Todos me están siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Ya? Ahora, algo muy importante aquí es usar ese teorema bien, ¿no? El B1 es... No estoy poniendo más menos porque sea más menos, sino porque es o B1 con signo más o B1 con signo menos. ¿Se entiende eso o no? Ya. ¿Sí? Sí. El valor absoluto de B sub 2, como yo no sé si es positivo o negativo, sé que es o más B2 o menos B2. Y así tengo todos los términos que pueden ser un más o un menos. No sé bien cuál es. Incluso para poder usar esta notación le pondría P. Estamos hablando de la paridad de esta suma. Esto de aquí es la misma paridad de esta suma. Más la paridad de B1 más Bn menos 1. Así. Ahora, yo sé que la paridad de esta suma es la misma paridad que si yo pusiese así. ¿Está bien o no?
Sí. Estamos hablando de paridades. Para los que no entendieron, es como decir, la paridad de 1 más 3 más 5 o 1 más 3 menos 5 es la misma paridad que del 1 más 3 más 5. Yo escojo qué poner, no pasa nada. Fíjate, el resultado es menos 1 aquí, el resultado es 9 aquí. Ambos son impares. Eso lo dice el teorema. Si tú quieres analizar paridad, analiza el signo que tú quieras. ¿Está bien? Más la paridad de esto sigue siendo la misma. Y ahora tengo dos números que son completamente iguales, ¿no? En términos de paridad. La paridad de él y la paridad de él son iguales. Entonces, esto va a ser 2 veces la paridad de B1 más n menos 1, que esto es par, que es lo que me pedían probar. Por lo tanto, E es par. Claro, aquí hay que explicar que P de X es la paridad de X, ¿no? Nada más hay que explicar eso y después todo va usándose normal, ¿no? Sin problemas. ¿Hay alguna...? Acá lo voy a poner así mejor, como dice aquí, para que no haya una confusión. ¿Dudas en esta pregunta? Quizá la duda más grande es ¿por qué sacaste del valor absoluto cómo llegaste a esto? Porque en términos de paridad ya hemos visto que tú puedes poner el signo que tú quieras, ¿no? La combinación va a dar el mismo resultado siempre. Por eso yo normal dejé el mismo signo y acá se igualaron las cosas, ¿no? Y un número más sí mismo, o par, más, o impar más impar, siempre da par. ¿Está muy bien, muchachos? ¿Dudas? Ya supongo que no hay dudas. Les escribo la tarea. La tarea es el problema 19. Es muy similar a algo que ya hemos hecho. Muy similar. Es una cuestión de ponerlo nuevamente nada más. Un poco más general, claro, un poco más general. Van a enviarlo al correo, enviar al correo con el asunto. Es muy importante que pongan el asunto correo, ¿no? Tarea, clase 4, sí, clase 4, tarea amarillo. ¿Está bien, chicos? Le van a poner esa denominación y ahí nos vamos a quedar. ¿Hay alguna duda?